El Imperio Otomano estaba en su apogeo durante el reinado del sultán Solimán el Magnífico. La dominación del imperio se extendía desde el centro de Europa hasta los desiertos de Arabia, y cada nueva conquista impulsaba a los otomanos a nuevos ámbitos de lucha y aventura. La inclusión de Argelia en los territorios otomanos presentaba una situación estratégicamente significativa. La anexión de Argelia al Imperio Otomano no solo hizo que los otomanos fueran más influyentes en la política del Mediterráneo, sino que también abrió el camino para sus relaciones con el Sultanato de Marruecos. El Sultanato de Marruecos, una estructura política arraigada en el noroeste de África, enfrentó desafíos durante los siglos XV y XVI debido al expansionismo de Portugal y España, lo que resultó en la pérdida de muchas ciudades costeras ante estas dos potencias. Los problemas internos dentro del sultanato también desempeñaron un papel en el establecimiento de relaciones con el Imperio Otomano. El conflicto entre la ascendente dinastía Saadí en el sur de Marruecos y la asfixiada dinastía Marini en el norte a principios del siglo XVI debilitó al sultanato. En 1544, cuando la dinastía Battásida buscó ayuda del sultán otomano, se hizo evidente la primera tarjeta de puntuación de la política exterior otomana en la región. Esta situación reveló el interés del centro otomano en la región. Sin embargo, el objetivo otomano no era conquistar esta tierra, sino mostrar el poder del magnífico Solimán en todos los campos. En 1548, el sultán adoptó un enfoque diplomático para resolver la situación en Marruecos a través de canales políticos. Después de que los canales diplomáticos se bloquearan rápidamente, se dieron instrucciones a Hassan Pasha, el Beylerbeyi y gobernador general de Argel. En ese momento, Hassan Pasha, comprometido en diversas actividades militares, se centró en el problema de Marruecos. En el oeste, apretando su control, continuó su lucha contra los portugueses, capturando muchas ciudades nuevas de los Battásidas. En 1550, al tomar la capital de Marruecos, Fez, eliminó la dinastía rival. El sultán marroquí Muhammad decidió intervenir en los territorios otomanos. Decidió atacar la ciudad de Tlemcen en la frontera, y la ciudad se rindió a las fuerzas otomanas. El sultán Muhammad, avanzando en su intervención en los territorios otomanos, planeó apoderarse del valle del Serif y Mestaghenam. Sin embargo, esta iniciativa enfrentó la intervención de Hassan Pasha, el Beylerbeyi de Argel. Después de que Hassan Pasha fuera relevado de su cargo, Saleh Reis de Kanakkale fue designado como nuevo Beylerbeyi de Argel. Al asumir el cargo, Pasha adoptó de inmediato una postura clara sobre Marruecos. Dado que llegar al Océano Atlántico era difícil para los marineros argelinos, capturar Marruecos y utilizar los puertos en la costa del Atlas facilitaría en gran medida a los otomanos. Encomendado por el Imperio Otomano para ayudar a Argelia, Pasha emprendió una campaña hacia el oeste en 1553. Liderando 22 galeras por mar junto con fuerzas terrestres, el ejército otomano cruzó la frontera en los últimos meses de 1553. El sultán Muhammad también reunió su ejército y las dos fuerzas chocaron en Tadla, al este de la ciudad de Fez. Gracias a la superioridad del arte de la artillería de Saleh Pasha, los otomanos derrotaron a sus enemigos y los obligaron a retirarse. El sultán de Marruecos no estaba listo para rendirse fácilmente. Justo al este de la ciudad de Fez, estableció otra línea de defensa al sur del río Esbú. Los otomanos ganaron esta segunda batalla fácilmente y se acercaron un poco más. La tercera y última lucha tuvo lugar a principios de enero de 1554, y el resultado permaneció inalterado. Los otomanos volvieron a derrotar a sus enemigos y comenzaron a capturar Fez. Con la captura de la ciudad, se restableció a un miembro de la dinastía Battásida y se recitaron oraciones en nombre del sultán Solimán el Magnífico.
Se esperaba que este estado vasallo fuera una pieza importante en la lucha otomana contra Portugal y España. Saleh Pasha, que nombró a Abua como sultán de Fez, luego fue a capturar el castillo de Belebey. Aumentando con éxito la influencia otomana en el norte, el marino otomano regresó más tarde a Argel. Cuando los otomanos se retiraron de la región, el líder Saadí, aprovechando la oportunidad nuevamente, capturó la ciudad de Fez a mediados de 1554. El sultán de la dinastía Battásida fue asesinado, y su familia fue completamente aniquilada. Al darse cuenta de que no podía luchar solo contra los otomanos, el líder Saadí entabló una alianza con los españoles. Consciente del acuerdo entre España y Marruecos, Saleh Pasha, para evitar una posible cooperación, sitió Badajoz, propiedad de España, por tierra y mar en septiembre de 1555. Después de un asedio de 13 días, Pasha, quien dejó a Ali Reis con 600 hombres en el castillo después de capturar con éxito esta importante fortaleza, comenzó los preparativos para la campaña de Orán. Esta campaña representaba una amenaza para la dominación española en el norte de África, y si Orán caía, la conexión de España con el norte de África se cortaría por completo. Consciente de esto, Pasha solicitó refuerzos adicionales a Estambul y dedicó todos sus esfuerzos a este proyecto. El Consejo Imperial del Imperio Otomano aprobó el plan de Pasha y envió apoyo con 6,000 jenízaros armados con rifles y 40 galeras. Con una fuerza de 40,000 soldados y 70 galeras, Pasha avanzó hacia Orán. Todo iba perfectamente para el ejército otomano, pero en junio de 1556, Saleh Pasha falleció repentinamente. Tras la muerte de Pasha, Estambul decidió cancelar la campaña de Orán y retirar las fuerzas de apoyo. Así, se perdió una oportunidad significativa en la región. Sin embargo, la razón principal fue la indiferencia del Imperio Otomano hacia los desarrollos políticos y económicos en África Occidental y el Mediterráneo Occidental. Estas regiones mencionadas estaban demasiado lejos del centro, y por lo tanto, los otomanos nunca las consideraron como un área principal de actividad y no les dieron la suficiente importancia. El objetivo principal y el área de interés para los otomanos eran la alianza Habsburgo-Saadí en el centro de Europa. Hasan Pasha, hijo de Bárbaro Hayrettin Pasha, fue nombrado Beylerbey de Argel por segunda vez en 1557. Después de asumir el cargo, implementó un plan diferente ante las injustas alianzas de Fas dentro de la familia otomana. Sabiendo que las tropas enfermas del sultán Muhammad consistían principalmente en turcos, Pasha envió a Saleh Kaya, un soldado de confianza, como espía al palacio del sultán Muhammad. Saleh Kaya, que rápidamente ganó la confianza del sultán, ascendió al mando de la unidad de la guardia. Aprovechando la partida de las tropas enfermas del palacio del sultán Abdullah, Saleh Kaya, quien había ganado los guardias espías, capturó fácilmente al sultán y le cortó la cabeza. Luego, con un puñado de turcos, capturó y se estableció en la ciudad de Fez. La iniciativa de Hasan Pasha de derrotar al sultán de esta manera proporcionó una ventaja significativa a los otomanos. Cuando los hijos del líder fallecido comenzaron a pelear entre ellos para ascender al trono, el país quedó en una posición vulnerable. En 1558, Hasan Pasha preparó su ejército y avanzó hacia Fas. Al llegar a las afueras de Argel, el nuevo sultán Abdullah se enfrentó a los otomanos con un total de 44,000 personas, incluyendo 30,000 jinetes y 4,000 tiradores. En la batalla llamada el Valle de la Muerte, los marroquíes sufrieron pérdidas significativas en el primer ataque pero no abandonaron sus posiciones. Hasan Pasha, listo para un segundo ataque para destruir a su enemigo, recibió noticias inesperadas que sumieron a los otomanos en la confusión. Los españoles,
aliados de los marroquíes, se dirigieron a Orán con un gran ejército. Este ejército, compuesto por 12,000 españoles y una cantidad igual de soldados locales, tenía como objetivo avanzar y rodear a Pasha por detrás. Cuando Hasan Pasha recibió la noticia, reunió a sus soldados y, avanzando hacia la costa norte, planeó abordar los barcos y regresar a Argel. Sin embargo, los españoles cambiaron su ruta y sitiaron Mestaganem. Mientras Hasan Pasha zarpaba de Argel para aliviar el asedio de los barcos, también desembarcó detrás de los españoles con alrededor de 22,000 soldados. La batalla entre el ejército otomano liderado por Hasan Pasha y el ejército español fue una de las guerras más importantes libradas por los turcos en el norte de África. Al ver al hijo de bárbaros Hayrettin Pasha frente a ellos, los lugareños españoles arrojaron sus armas y huyeron. De los 12,000 españoles restantes, la mayoría pereció en las secuelas del enfrentamiento, y Hasan Pasha emergió como el vencedor absoluto de esta batalla. Con esta victoria, el poder de iniciativa de los españoles en las costas del Magreb se debilitó significativamente. Hasan Pasha, nombrado Beylerbey de Argel por tercera vez en 1563, comprendió la importancia de Orán. Reuniendo alrededor de 28,000 soldados, asedió la ciudad de Orán en mayo de 1563. Orán era un centro crucial para enfermedades, y no se podía evitar la acción ante esta amenaza. Se preparó de inmediato una gran flota y la ayuda se envió en camino. Sabiendo que venían refuerzos, Hasan Pasha comenzó a golpear las paredes con cañones, aunque no había cañones de asedio, utilizando los cañones del Sáhara. A pesar de los repetidos asaltos turcos y el fuego de artillería, la ciudad no cayó. En el día 26 del asedio, Pasha ordenó la retirada. Inmediatamente después de este asedio infructuoso, la esperada flota española, bajo el mando de Giovanni Andrea Doria, llegó al puerto. La flota, en su viaje de regreso, tomó Beletisar, que estaba en manos de los otomanos, y regresó a su tierra natal. Este evento es parte de la Guerra de los 13 Reyes, que se considera un periodo importante entre las expediciones otomanas al Mediterráneo occidental y el Océano Atlántico. El Beylerbey de Argel gestionó personalmente muchas de estas expediciones e intervenciones en tierras lejanas. Numerosas expediciones y ataques a Fas también se incluyeron en estas actividades. Sin embargo, las intensas actividades de los otomanos en el norte de Fas llevaron a que muchos puertos en estas regiones se convirtieran en bases para los piratas otomanos. Después de la muerte del sultán Abdullah en 1574, le sucedió el segundo Mohammed. Sin embargo, los nuevos tíos del sultán, Mehmet Abdülmelik y Ahmed Mansur, querían eliminar a sus sobrinos y tomar el trono para sí mismos. Abdülmelik, el mayor de estos príncipes que había buscado refugio en el Imperio Otomano y había vivido en tierras otomanas durante unos 15 años, vino a Estambul para expresar su deseo. Subió al Consejo Imperial y fue recibido por el sultán Murad III, quien decidió apoyar el caso del príncipe. Un sultán de Fas que pudiera permanecer leal a los otomanos contra los esfuerzos de Portugal y España para existir en el noroeste de África sería conveniente para los turcos. Esta decisión se tomó bajo la influencia de KLC Concedilla Ali Pasha, ya que Sokuyu Mehmet Pasha generalmente estaba en contra de tales iniciativas externas importantes. Según la decisión del sultán, se le dieron las órdenes necesarias al Beylerbey de Argel, Ramazan Pasha. Con 7,000 soldados y un total de 15,000 tropas, Pasha fue a Fez en 1576. Con la llegada de los partidarios de Abdülmelik, el ejército, alcanzando las 20,000 personas, sitiaron la ciudad de Fez. Al acercarse, se encontraron con el ejército del sultán II. Mohammed,
que constaba de 60,000 personas. En la batalla que tuvo lugar aquí, los andaluces cambiaron de bando a favor de los turcos al verlos, y a raíz de esto, Ramazan Pasha derrotó fácilmente a su enemigo. El 9 de marzo, las fuerzas turcas entraron en la ciudad de Fez, declararon a Abdülmehdi como el nuevo sultán. Abdülmelik avanzó hacia Mrekesh, donde se refugiaba el sobrino, y lo capturó, consolidando su gobierno. Abdülmelik, quien llegó al poder con el apoyo turco, inició reformas significativas en su país, que estaba agravado y bajo alguna influencia turca. Bajo esta influencia, transformó la estructura estatal otomana en una similar. Sin embargo, el nuevo sultán Mohammed II, que no renunció a sus deseos, solicitó el apoyo del rey de Lisboa para obtener el respaldo de Portugal y España. El rey decidió respaldar la intervención de Sebastián en Fez. Portugal, uno de los dos países que iniciaron las exploraciones en Rafi, había prosperado gracias a las colonias que obtuvo en los continentes recién descubiertos. Sin embargo, debido a diversas razones, Portugal entró en un periodo de declive y crisis, lo que le obligó a importar grano del extranjero. El joven rey Sebastián pretendía intervenir en Fez para mejorar la situación. Impulsado por sentimientos religiosos para expulsar a los musulmanes de Fez, el rey consideró la oferta de ayuda de Mohammed como una oportunidad. Después de involucrar al rey de España, recibió la promesa de 40 barcos, 5,600 soldados y un tercio de los gastos de la campaña. Las fuerzas españolas y portuguesas se reunieron en el puerto de Cádiz, y después de desembarcar ansiosamente en Orán, se unieron al ejército de Sultán Mohammed. Los otomanos no tenían la intención de dejar solo a Abdülmelik, a quien habían llevado al poder. Mientras tanto, Ramazan Pasha, que era el beylerbey de Túnez en ese momento, dejó Túnez y desembarcó en Argel con su ejército. Abdülmelik, que venía de Fez, se unió a las fuerzas, y mientras el rey Sebastián y los ejércitos de Mohammed se dirigían al sur para capturar el puerto de Aile, se encontraron con el enemigo al cruzar el río. En agosto de 1578, los dos ejércitos se enfrentaron. El ejército aliado formó a sus soldados en un gran cuadrado, la retaguardia y los lados del cuadrado estaban formados por los portugueses, y el frente estaba compuesto por mercenarios alemanes e italianos experimentados. Detrás de ellos había soldados equipados con armaduras árabes. Enfrente del cuadrado estaban la caballería pesada y una unidad selecta española, formando la fuerza de ataque. El número y la posición de las fuerzas de Mohammed en el campo de batalla no se conocen completamente. En el lado opuesto, las fuerzas otomanas y de Fas están dispuestas en una formación decreciente, con la infantería de Abdülmelik en el centro. Los genízaros y marineros otomanos, junto con los inmigrantes andaluces, tomaron sus posiciones en los flancos centrales, esperando como fuerza de ataque. Las unidades de reserva de los bereberes y la caballería en los flancos apoyaron a otras unidades compuestas por marroquíes. La artillería de ambos ejércitos disparó continuamente durante 2 a 3 horas para desgastar al enemigo. Tras esta fase introductoria, el rey de Portugal avanzó con su caballería pesada para perforar el corazón del enemigo, y luego las fuerzas españolas también lanzaron un ataque. Jinetes acorazados y majestuosos, al cargar en galope, los fusileros otomanos y de Fas solo tuvieron una oportunidad de disparar. Después, la caballería rompió la primera línea del centro de Fas en cuestión de segundos, y la segunda línea empezó a retirarse. En este punto, las reservas bereberes avanzaron para apoyar la línea que se desmoronaba, y la infantería otomana logró rodear a los españoles desde los lados, atrapando la fuerza efectiva de los cruzados en el centro. Cuando el sultán Abdülmelik se dio cuenta de que la caballería cruzada y la infantería española estaban pasivas,
dio inmediatamente la señal. Esta señal era una estrategia que reveló una fuerza oculta en la región, que eran los hermanos del sultán que lucharon codo a codo con los otomanos en Inebati y la conquista de Túnez. Estas fuerzas, ocultas hasta ahora, emergieron de su escondite de repente y atacaron el centro del ejército cruzado. El rey Sebastián, sin entender lo que estaba sucediendo, se enfrentó a esta sorpresa inesperada. A pesar de los signos iniciales de la derrota, las fuerzas de Abdulmelik, resistiendo valientemente, soportaron el primer golpe del rey portugués y equilibraron la situación. Los 20,000 jinetes de Mansur, formando un círculo móvil alrededor del cuadrado creado por los cruzados, llovieron fuego sobre las espaldas de los cruzados. Los valientes alemanes y los portugueses armados resistieron heroicamente, disparando hasta que se agotaron sus municiones e infligiendo pérdidas significativas a la caballería. Sin embargo, debido a que la caballería de Fas se asemejaba a un enjambre de abejas revoloteando alrededor de una colmena, golpear objetivos en movimiento era un desafío para ellos. A medida que los momentos más intensos de la batalla progresaban, el ejército cruzado que se cerraba disminuía gradualmente. Primero, el rey Sebastián, y luego el segundo Mohammed, que fue capturado por Ramazan Pasha mientras intentaba escapar, murieron en el campo de batalla. Cuando el ejército aliado, incapaz de soportar más y con sus líderes muertos, dejó de luchar e intentó huir, miles de soldados fueron abatidos individualmente por los soldados de Fas y Turquía en el caos que siguió. A partir de este momento, la victoria pertenecía a los otomanos. El sultán Abdulmelik, con esta victoria, vio los restos de los portugueses intentando llegar a la costa y abordar los barcos. Ya enfermo antes de la guerra, Abdulmelik cerró los ojos entre los soldados que vitoreaban y Badi Usd fue testigo de cómo se derramaba sangre en el suelo. Pasó a la historia como el tercer rey. Esta batalla fue un desastre total para Portugal, las pérdidas del reino fueron tan grandes que al menos una persona de cada familia noble del país había muerto. Endeudado hasta el límite, Portugal, incapaz de soportar la derrota, perdió su independencia ante España. Desde la perspectiva de Fas, Ahmed Mansur, que ascendió al trono en el campo de batalla, siguió los pasos de su hermano segundo Mohammed. Tomando al Imperio Otomano como ejemplo, implementó una serie de reformas en varios campos, llevando a un periodo renacentista para la dinastía Saadi. Aunque estuvo sujeto a la presión otomana durante un cierto periodo, logró escapar en cierta medida de esta presión en periodos posteriores. Mansur se convirtió en una de las figuras importantes de su tiempo. La lucha que tuvo lugar en las venas del Imperio Otomano, quizás vista como no muy significativa para los otomanos, sin embargo, influyó profundamente en el destino de dos naciones con sus intervenciones.